Hola, gracias por estar aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio, en donde domingo a domingo o sábado a sábado le llevamos a usted la información, los temas y las entrevistas que necesita saber para estar bien informado. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del día y la hora a la que nos vea. Le damos la más cordial bienvenida a otra emisión más de En Serio. Quédense con nosotros, mucha información bastante interesante, sobre todo para este regreso a clases y en el tema de las finanzas del Estado. Se va a poner buena la polémica. El primer tema que estaremos abordando es que Coahuila se une a Chihuahua y algunos otros estados que a escasas horas de iniciar oficialmente el ciclo escolar, es decir, que los niños regresen a clases, no van a distribuir los libros de texto. Otro tema que la verdad yo creo que nos puso en alerta a varias personas es el robo que se dio en Distrito 1. No nada más a los ciudadanos, también a las autoridades, precisamente por el móvil y la forma en que se realizó este robo. Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, envía un mensaje contundente esta semana con la nueva orden de aprehensión en contra de César Duarte, que se traduce en que no va a salir de la cárcel durante su sexenio. Y el cuarto tema del que le vamos a hablar es que declinó Santiago Krill al Frente Va por México y va a coordinar la campaña de Xóchitl Gálvez. En el segmento de entrevista estará con nosotros el secretario de Hacienda, José Jesús Granillo Vázquez, quien viene a hablar de las finanzas en el Estado, los proyectos, cómo ha crecido el presupuesto, pero también qué viene para el 2024. Contaremos con una segunda entrevista, la cual será con la directora de Desarrollo Humano y Educación, Mónica Herrera, con quien hablaremos acerca del presupuesto participativo y de este programa que estará dotando de mochilas y útiles escolares a todos los niños en las escuelas. Será un programa muy interesante, por lo que lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos 57 minutos. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema que le vamos a presentar. Y mañana inicia el ciclo escolar y sigue la incertidumbre, ya no solo en Chihuahua ni en Coahuila, sino en varios estados del país que dijeron no vamos a distribuir los libros de texto, y no solo las autoridades educativas de esos estados, incluido por supuesto Chihuahua, sino que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha estado dando la razón a los estados porque estos libros no tienen ni pies ni cabeza. Claro, es un tema polémico en el que seguramente usted va a estar a favor o va a estar en contra, y pues los argumentos que le digamos ahora sí que a favor o en contra, pues los va a escuchar bien o lo va a escuchar mal, dependiendo del lado en el que usted se encuentre. Lo que sí es una situación es que este tema de los libros se le está complicando mucho a la Cuarta Transformación. Estos libros que hicieron o planearon o idearon personas que vinieron de Venezuela, que los importaron de Hugo Chávez, no les está saliendo como querían. Por supuesto, salvo en los estados de Morena, en donde hay, sí, Karina, como ovejitas, pues van a distribuir los libros que quiere el presidente. Bueno, y en otros estados, además de los de Chihuahua y Coahuila, en donde ya aceptaron, en los cuales sí aceptaron la distribución de los libros, más bien les van a tener que comprar otro libro adicional, porque el tema, por ejemplo, de las matemáticas y la disminución de las mismas, que de alguna manera va, en alguna medida va desarrollándonos desde niños la capacidad de análisis, así como de toma de decisiones, pues es algo que les preocupó a algunas autoridades. Estoy hablando, por ejemplo, del gobierno de Querétaro en particular, que se pronunció y dijo, bueno, pues lo vamos a usar, nada más que nosotros además vamos a usar este libro, aquí todos los maestros van a utilizar este libro de matemáticas especial para que los niños pues no se queden sin esa parte de educación y de formación que es importantísima, pero también ya sabe usted, se ha hablado un tema de ideologización de las personas, pero también el tema de extrainformación que se puede llegar a tener en el tema sexual. Es importantísimo estar al pendiente de este tipo de situaciones también por las cuestiones que se han dado en otros países. La educación sexual es muy importante, digo, ya que estás tocando ese tema, pero esa se debe de dar en casa, o sea, no es el Estado, no es un maestro que no está preparado para abordar estos temas, tiene que ser un especialista, y los padres somos los que tenemos que abordar estos temas con nuestros hijos, entre muchas otras cosas que pudiéramos decir de los libros. Tema 2, Karina. Tema 2, el robo de Distrito 1 que puso en alerta a las autoridades. Usted sabe, lo dimos a conocer aquí en distintos noticieros, de este video que trascendió del robo que se dio allá afuera de un negocio, en particular el Dos Aguas, en donde una persona prácticamente llega y le quita un reloj que se menciona que tenía un valor de $27,000 a esta persona, que se lo robaron, pero por algunas personas que trabajan precisamente ahí mismo en Distrito 1, no sería el único caso de asaltos o de robos que se están presentando. Sin embargo, pues estos otros tal vez no ha habido tanta transparencia o se ha dado a conocer, pero sí mismos trabajadores que incluso están ahí en oficinas corporativas mencionan también de un robo en algunos otros puntos, como un lugar donde venden lentes, en algunos estacionamientos, así que pues sí van a tener que
estar muy sobre alerta a las autoridades porque se supone que es un lugar que está muy vigilado. Mira, aquí hay que hacer dos precisiones. Efectivamente, la autoridad municipal y estatal son los responsables de brindarnos seguridad en cualquier lugar, independientemente de que sea. Pero este video a mí en particular, Karina, y es mi preocupación y mi segundo punto, sí se me hizo muy achilangado. ¿Cómo que muy achilangado? O sea, este de cómo despojan el reloj, cómo le quitan la cartera, es como lo asaltan ustedes en la Ciudad de México. O sea, si va mostrando el Rolex, obviamente este no son Rolex, cuando se hacen los atascos, cuando se hacen los tráficos vehiculares, ahí en pleno tráfico se ve cómo hacen justamente esto que usted está viendo en pantalla. Sí. Y es a mí lo que me preocupa, o sea, que sean precisamente gente foránea la que viendo ahora sí que la oportunidad que hay en Chihuahua, el desarrollo que hay en Chihuahua, pues dijeron, bueno, pues esta es una buena oportunidad para hacer ahora sí que nosotros nuestro negocio. Es lo que tienen que investigar las autoridades, porque si es gente foránea, van a seguirle pegando ya no solo en Distrito 1, sino en todas las plazas que hay aquí, porque ve que les está funcionando. Y aquí cabe decir que nosotros como ciudadanos, Karina, pues quizá tenemos que empezar a cambiar algunos hábitos en lo que sabemos cómo está el asunto. Así es, la verdad es que cuidarnos mucho, tenga usted mucho cuidado al momento de salir a cualquier calle y a disfrutar, oye, sobre todo. O sea, ponernos los Rolex pirata, pues ya hay que ponernos los Rolex pirata, digo, pues y que las se lleven bolsas y todo, que ¿no? se lleven el de Tepito, pues sí, ni modo, bolsas y accesorios. Tercer tema, el tercer tema tiene que ver con que, pues, la gobernadora Maru Campos esta semana dio un mensaje contundente a los rumores que le acaecían, Karina, desde que inició su administración. No todo el mundo, pero mucha gente decía, en cuanto llegue Maru, va a salir César Duarte de la cárcel. A lo mejor usted que nos está viendo lo escuchó o usted mismo lo replicaba, porque parte inclusive de la oposición de Morena fueron los encargados de distribuir este rumor. Pues la gobernadora esta semana, contundente al dar un mensaje en que, gracias a un trámite que ellos hicieron, se aprobó el principio de excepción y giraron una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte, que para no hacerle el cuento muy largo, se traduce en que César Duarte, si es que Javier Corral había integrado malas carpetas, como sí las integró, si es que Javier Corral le había dejado la puerta a César Duarte para que pudiera salir, como sí se la dejó abierta, Maru Campos, con esta nueva orden de aprehensión, le cierra totalmente al exgobernador esta posibilidad, emite precisamente este mensaje, y yo no sé por qué, Karina, tengo el presentimiento que es el parteaguas para que incluso ahora sí vayan en contra de Javier Corral. Pues sí, digo, a final de cuentas ella lo dijo desde el inicio de su administración. A los exgobernadores de Chihuahua ni perdón ni olvido. Y pues a final de cuentas esta carpeta por 120 millones de pesos, en donde se menciona que es algún tipo de actividad fraudulenta, en donde a mí me llamaba la atención que estaba involucrado el ahora fallecido Antonio Tarín, y pues no sé si es que él tenía información, no sé si es que en su momento él declaró, no sé qué es lo que pasó en ese momento para que él tomara una trágica decisión, pero pues bueno, digo, a final de cuentas el exgobernador se sigue mencionando como inocente, tanto de esta carpeta como de la anterior. Esta semana se llevó precisamente el proceso de audiencia y se tuvo que interrumpir la de la primera carpeta para iniciar la segunda, y sobre todo que se le notificó de camino para enfrentar la primera audiencia. Yo creo que eso es algo que también que llama la atención, y pues bueno, estaremos al pendiente de informándole a usted de qué trascienda, qué decisiones van tomando los jueces en este tipo de denuncias, ¿no? César Duarte no sale en este sexenio, está más que cantado el asunto. ¿Y el último tema? El último tema que tenemos es que finalmente pues Santiago Krill declinó en la Alianza Va por México y va a coordinar algunas actividades dentro de la campaña de Xóchitl Gálvez. Pues digo, es algo ya más que cantado, ya lo veíamos venir, ¿no? Esta situación de que aunque pareciera que había ahí como una situación de jaloneos o de ver quién tenía más firmas, pues digo, ella lo demostró al momento de la reunión de las firmas. Y pues tienen que decantar hacia un ciudadano, no vaya a ser hacia uno de los posibles candidatos, no vaya a ser que les empiece a pasar como en Morena, que ya se están rasgando las vestiduras, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de manera muy fuerte, la verdad, ¿eh? Pero bueno, pues declinó Santiago Krill y ya se unió a Xóchitl Gálvez. Y usted dirá, ¿y por qué Bernardo le está dando risa este asunto? Me da risa porque lo cantó el presidente López Obrador, o sea, lo cantó hace 2 meses la candidata de la oposición, va a ser Xóchitl Gálvez, ya tomaron el acuerdo, ya está dicho. Y se están dando las condiciones. Ahorita la que está pataleando es el viejo PRI, es el PRI a través de Beatriz Paredes, que quieren como que hacerla ver competitiva desde el punto de vista social. Aquí ya lo hemos comentado, de hecho la semana pasada pues tuvimos a Luis Villegas. Beatriz Paredes como persona, como perfil, tiene muy buen perfil, tiene muy buena experiencia, pero no es de multitudes. Xóchitl Gálvez, si algo ha despertado precisamente es como que esa esperanza en la gente que no le gusta la 4T, de que sí se puede derrotar a la 4T, y con todo el marranero que está viendo en Morena, en realidad pues sí pareciera, al menos de fuera, Karina, que sí se está medio equilibrando la balanza. Pero bueno, todo pinta para que o el PRI haga su berrinche y se vaya,
o Xochitl Gálvez se vaya ahora sí que por la libre con esta candidatura. Y vamos a ver qué hace de Mesa. Yo quiero hacer una lectura antes de que nos vayamos, quedan 30 segundos. Si en dado caso que hay un quiebre y si nos vamos por el tema de Morena y Marcelo por alguna razón se fuera a Movimiento Ciudadano, ¿te das cuenta que si fueran 3 candidatos los puso el presidente los 3? Pues sí. Los puso los 3. Y ahorita las que van, pues digo, ahorita como van la cuestión, las 2 mujeres que van punteando, la que posicionó a Xochitl fue el presidente y a final de cuentas Claudia también el presidente. Entonces serían 3 o 2 figuras que los puso el presidente. César, en fin, es así como nosotros llegamos a la parte final de la polémica. Regresamos con las entrevistas. Y seguimos hablando en serio como cada semana aquí en Canal 44. Y le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. Súmese como lo han hecho miles de personas a estas comunidades e infórmese 24/7 lo que está pasando en Chihuahua, México y el mundo. Vamos a dar inicio a nuestro segmento de entrevista. Damos la bienvenida en esta ocasión a José Jesús Granillo Vázquez. Él es el secretario de Hacienda, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, secretario? Muy buenos días, secretario. Bernardo. Gracias por venir a hablar en serio. Buenos días. Gracias. Por invitarnos, por darnos este espacio que nos ayuda a comunicarnos de manera más directa con la ciudadanía. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, y bueno, pues la Secretaría de Hacienda es un área estratégica muy importante de la administración pública porque es precisamente ahí donde se determinan y se pueden hacer realidad los proyectos de la administración. ¿Cómo recibieron, secretario, ustedes las finanzas y cuál fue la indicación de la gobernadora Maru Campos una vez que pues conocieron, ahora sí que los fantasmas que estaban escondidos y la deuda real que había en el Estado? Yo creo que había algo más que fantasmas escondidos. Sí. La verdad es que fue una situación bastante difícil. Nosotros llegamos el día 7 de septiembre, más si no me equivoco. Parece que fue un miércoles, un jueves, y nosotros encontramos en la caja apenas 250 millones de pesos. Y esto había 250 millones de pesos porque 200 los habían depositado el día anterior a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, puede sonar a lo mejor una cantidad importante, no es despreciable, es una cantidad importante, pero tengamos en cuenta que estábamos a 7 días de pagar la primera quincena del mes de septiembre. Y para tener una idea, la primera quincena del puro sueldo vale más de 1.500 millones de pesos, ¿no? Entonces llega 7 días antes para dentro de 7 días con 250 millones de pesos enfrentar una situación de más de 1.000 millones de pesos, ¿no? Entonces fue complicada, o sea, tuvimos que, prácticamente ese día lanzamos una convocatoria para contratar un primer crédito de corto plazo para poder enfrentar esa parte. Ese día en la tarde fue la toma de protesta de la gobernadora en Ciudad Juárez, si recuerdan, y entonces entre todo su mensaje la gobernadora marcó 10 puntos principales para poder arrancar la administración, de los cuales por lo menos 8 correspondían a la Secretaría de Hacienda. Y entre ellos una de las cosas que mencionaba o lo que lo englobaba era el que pusiéramos orden en la casa, lo menciona ella, ¿no? Orden en las finanzas. Y una de las cosas que nos pidió, que nos marcó y nos puso como meta, como reto, que lo hiciéramos en los primeros 3 años, dijo, al menos en los primeros 3 años o a más tardar en los 3 años primeros, necesito que se presenten presupuestos balanceados, ya que se venían presentando presupuestos deficitarios año con año que fueron abriendo un boquete muy grande en las finanzas del Estado. Eso fue algo que lo logramos desde el primer año. El primer presupuesto que esta administración presentó, el presupuesto que se presentó en diciembre del 2021 para el ejercicio 2022, ya fue un presupuesto balanceado. Obviamente el del presupuesto del 23 también fue un presupuesto balanceado y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. De tal manera que el reto más grande que la gobernadora nos planteó hacer en la toma de protesta, porque así lo marcó, que nos lo puso a un plazo de 3 años, lo logramos sacar en el primer año. Secretario, pudiese sonar fácil, porque yo recuerdo las mismas palabras de la gobernadora, que ella no se iba a quejar, porque si de algo estábamos cansados los chihuahuenses con Javier Corral, era de que siempre le echaba la culpa a César Duarte. Y la gobernadora dijo, yo no le voy a echar la culpa al antecesor, ese es el problema que tenemos y estamos aquí para resolverlo. Pero una cosa es decirlo en el discurso y otra cosa es ejecutarlo. De ti como secretario de Hacienda, te tocó precisamente hacer este trabajo. ¿Qué se tuvo que hacer para pasar de un presupuesto deficitario a un presupuesto que correspondiera y que hubiera inclusive un incremento? Yo creo que lo planteas de manera muy, muy clara. Son 2 formas completamente distintas de trabajar.
O nos pasamos la vida explicando por qué no hacemos las cosas y echando la culpa al que está atrás y a lo que no funciona y a lo que no sirve, o buscamos solución. Para buscar soluciones, lo primero que tienes que hacer es tener bien claro el diagnóstico, y eso fue algo que hicimos los primeros meses de la administración. Teníamos que tener claro el diagnóstico, si no, no íbamos a saber qué es lo que íbamos a hacer. No íbamos a llegar como loquitos a la casa, empezar a esto ya no me gusta, esto no creo que se haga así, hay que hacerlo de otra manera. No. Lo primero que nos dimos a la tarea fue hacer un diagnóstico muy, muy profundo, y algo de lo que nos encontramos, te lo voy a poner en dos parámetros, en dos sentidos. Uno en términos monetarios para poderlo entender. Nos encontramos un boquete para poder cerrar el año de más de 9,000 millones de pesos para cerrar el 2021. Las cifras se nos pueden perder, pero nomás para que te des una idea, estamos hablando de que era más del 15% del presupuesto. Es como si le faltaba para cerrar el año más del 15% del presupuesto. Esa fue medido pues de esa manera. Y la otra cosa que nos encontramos, que eso es en lo que nos abocamos a trabajar, es que había un total y absoluto desorden. No había controles, no había procesos, no había procedimientos, los sistemas estaban implementados a la mitad, no funcionaban. Y entonces esa fue la tarea que nos dimos a hacer durante los primeros 4 meses. Echamos a andar los sistemas, pusimos controles, elaboramos procedimientos, subimos formas de hacer las cosas, lineamientos, una serie de cosas para sentar las bases de cómo poner ese orden. Entonces eso lo logramos hacer en los primeros 4 meses de la administración. Tuvimos que contratar un crédito de corto plazo de más de 4,200 millones de pesos y un recorte y un ajuste de más de 3,000 millones de pesos para finalmente solamente mandar al siguiente año alrededor de 2,000 millones de pesos y con eso poder cerrar. Pero ya pudimos arrancar el 2022 con sistemas funcionando, con controles puestos, con procedimientos establecidos, con formas hechas, de tal manera que nos aseguramos que todo lo que comenzamos a contratar ya como administración nosotros, todo absolutamente garantizado, de que cada peso que contratamos es un peso que tiene una suficiencia presupuestal, no solamente en papel, sino garantizada en el ingreso. Y ahorita en un balance al 2023, a lo que vamos, que ya vamos a más de mitad del año, ¿cómo se encuentran las finanzas? Porque siempre se habla de un tema de la deuda, cómo ha aumentado y si realmente se ha logrado poner un orden en la casa y si se prevé en estos cálculos financieros que al final de la administración pues mínimo no aumente esa deuda, sino que tal vez pudiera disminuirse un poco. A ver, yo creo que no es tal vez, yo creo que hemos logrado disminuir la deuda. La deuda se compone de dos grandes rubros, la deuda de largo plazo y la deuda de corto plazo. Sí. La deuda de largo plazo está, su nombre lo indica, es una deuda de largo plazo, yo la puedo equiparar como una hipoteca, por ejemplo. Es algo que tú vas a pagar en los próximos 20, 30 años, entonces se va a ir disminuyendo paulatinamente a lo largo de esos años. Pero tienes la otra deuda que incluso la gobernadora utilizaba la analogía de la tarjeta de crédito, que es la deuda de corto plazo, que es la que tiene vaivenes, altibajos. Esa es con la que comenzamos nosotros a ordenar, de tal manera que lo comentaba ahorita hace un rato de asegurarnos que cada contrato que hiciéramos tuviera suficiencia presupuestal. Eso hizo que bajáramos dramáticamente los adeudos con proveedores, por ejemplo. O sea, de tal manera que los adeudos con proveedores ahora solamente le debemos al proveedor lo que va en la tubería, lo que va corriendo. Firmamos el contrato, nos entrega el producto, verificamos el bien o servicio que se está dando, hacemos el trámite de pago y en lo que se termine el trámite le estamos pagando al proveedor. Ese es el nivel de los proveedores, de tal manera que eso lo logramos bajar. Entonces sí hay una disminución de la deuda de más de 4,000, 5,000 millones de pesos en los pasivos totales. Pasamos del 2020, el cierre del 2020, de 46,200 millones de pesos a cerrar el 22 en 41,499 millones de pesos de pasivos totales del Estado. Es mucho. Otra forma de medir el nivel de la deuda del Estado, y que en ese es en el que estamos nosotros trabajando de manera muy firme y es la que le vamos a heredar a la siguiente administración, es la relación que hay entre lo que debes con respecto de lo que ganas o de lo que ingresas. Okay. Y entonces recibimos una administración donde el valor de la deuda significaba casi el 70% de los ingresos. En el último informe ya nos acercamos a que esto valga alrededor del 50%. Entonces, hemos disminuido los pasivos totales del Estado, sí, pero también hemos incrementado los ingresos del Estado. De tal manera que hoy tenemos mucho más dinero disponible para poder hacer más cosas. En este sentido, perdón que lo interrumpa, también se habla mucho de los recursos que llegan ya etiquetados del gobierno federal y de cómo nos ha afectado el estado de Chihuahua. Es una realidad
cantidad cómo se han recortado estos presupuestos que se ejecutan en ocasiones o muchas de las veces a través de la misma Hacienda, la misma Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. ¿En qué medida o en cuánto se ha reducido esa cantidad o porcentaje? Bueno, más el tema es que el ritmo que llevan los ingresos federales o los ingresos etiquetados o las participaciones federales van a un ritmo mucho más lento que el que llevamos en el Estado. Okay. Mientras los ingresos propios en el Estado los crecemos anualmente, ya llevamos 2 años consecutivos en que crezcan alrededor del 35%, los ingresos federales apenas crecen un 8 o un 9%. Entonces eso ha ido haciendo que nosotros cada vez tengamos mucho más recursos propios y menos recursos federales. De hecho, en el ranking nacional de los recursos de libre disposición, somos el Estado que menos depende de la Federación. Hay estados que dependen hasta en un 95% de las participaciones, 96% de las participaciones, nosotros lo hemos bajado al 67%. Tuvimos un problema muy serio durante el primer semestre de este año con un recorte muy importante de más de 1.300 millones de pesos que tuvimos que hacer un esfuerzo intenso, muy fuerte con el gobierno federal para poder buscar que pudiéramos acceder al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, de tal manera que logramos ya recuperar, en este momento llevamos recuperados alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos de lo que se había perdido durante el primer semestre del año. Pues son datos muy interesantes porque ahora sí que hablar de, por ejemplo, una disminución de 1.000 millones de pesos y que tenga el Estado disponible esa cantidad, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero precisamente las abordamos después de la pausa comercial porque es una pregunta que nos hacemos los ciudadanos. Los impuestos que estoy pagando sí se están viendo reflejados en obras, pero lo contestamos después del corte. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 y les recuerdo que puede ver este programa a través del 44.1 a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, repetición por el 44.2 con 2 horas de desfase. Estamos hablando en serio con el secretario de Hacienda, José Jesús Granillo Vázquez, y antes del corte comercial estamos hablando de esto que se ha logrado hacer, secretario, por parte de la administración de la gobernadora Maru Campos, pero yo hacía esta pregunta, como ciudadanos, si algo no nos gusta en general es pagar impuestos, ya sea lo que corresponde al municipio, lo que corresponde al Estado o lo que corresponde a la Federación, porque siempre nos hacemos esa pregunta, ¿a dónde van a parar? Aquí en el Estado de Chihuahua los impuestos se están invirtiendo en obras, se están invirtiendo en cosas para beneficio de los chihuahuenses. Claro que sí, así es. Hay una instrucción muy clara de la gobernadora con algunas prioridades muy marcadas y es donde estamos nosotros procurando que los recursos del Estado se inviertan. Primero de ellos es en educación, es en seguridad pública, es en el desarrollo humano a través principalmente de las estancias infantiles y por supuesto la inversión pública. Fíjate que el tema de la seguridad pública creo que es muy evidente con toda la inversión que se está haciendo, el equipamiento, es muy visible. No solamente la plataforma Centinela, sino por ejemplo… Las patrullas, antes daban vergüenza. Las patrullas, los uniformes, cuando la primera concentración que hubo de algunos elementos de la fuerza pública, cuando veías el estado en el que se encontraban los uniformes, estaba, la verdad es que muy, muy lamentable. Hoy les estamos comprando ya uniformes de manera cotidiana y además de la mejor calidad posible. Entonces, yo creo que eso es algo como muy evidente. Pero un tema que me parece muy, muy, muy relevante y que es en el que estamos muy marcados nosotros puesto con eso, es el tema de la inversión pública. En el 2021, que fue el último año de la administración anterior, apenas se alcanzaron 797 millones de pesos. Nosotros pudimos ya en el 2022 cerrar con más de 1.200 millones de pesos pagados. Ya, estamos hablando de casi doblamos la inversión de un año para otro. En el 2023, a este momento, llevamos ya pagados más de 1.800 millones de pesos. Estamos hablando de que casi estamos doblando la cantidad del año pasado, pero estamos hablando de lo pagado. Lo que te quiero comentar es que en este momento, en oficios de aprobación, en dinero aprobado, en recursos disponibles para la Secretaría de Obras Públicas y para la Junta Central y los demás entes que hacen obra pública en el Estado, estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos. O sea, dimos un brinco muy impresionante. 1.800 millones de pesos ya pagados en este momento, pero en oficios de aprobación son 5.500 millones de pesos. Es importante. Para el 2023 ¿van a cerrar entonces con esa cantidad o cómo?
Para el, No, porque no me 2020 quedó claro. para el 2023 ya lo tenemos eso aprobado. Ahorita están en el proceso de contratación y de ejecución de las obras. Ya vamos a depender mucho de que las obras avancen, de que avancen los procesos de contratación, de que avancen en los procesos de pago. No sé si alcancemos a pagar los 5.500 millones de pesos, van a estar disponibles, pero ya va a depender de la ejecución de las obras. Pero estamos hablando de que movimos el ritmo completamente diferente a como se venía haciendo. Es que justamente una de las grandes críticas que fue de la anterior administración es eso, que decían, bueno, es que Javier Corral, ¿qué ha hecho? Además de buscar perseguir a César Duarte, fue una de las grandes críticas y bueno, aquí están los números, pero yo creo que nos vamos a quedar con muchos temas, secretario, pero a mí me parece muy importante por el impacto económico y social que puede llegar a tener el tema de las casetas. Anuncian esta semana que ya, además del tema de pago en efectivo, que es lo que siempre se ha aplicado, también se van a poder estar utilizando tarjetas de crédito. Sí, fíjate que... ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Porque yo siempre me hice esa pregunta, ¿por qué no aceptan tarjeta, por ejemplo? ¿O tú tampoco sabías? No, yo sabía que no aceptaban tarjeta de débito, de crédito, y también me hacía esa pregunta, e incluso muchas de las veces cuando vas tomando una carretera, ya como usuario común y corriente, en cuanto brincas el punto donde ya no puedes agarrar la libre, te empiezas a buscar en las bolsas, oye, traigo dinero, no traigo dinero. O llegas primero al cajero, ¿no? Ajá. Bueno, no, ese es un problema, ¿no? Pero me estaba acordando de, hay un negocio por aquí que no sabemos por qué no aceptan tarjeta. También. Hay dos. Y venden Una nieves, nevería y una panadería. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué llevan a tomar esta decisión? Bueno, en cuanto llegamos fue una de las cosas que encontramos también. No solamente esa, sino hubo algunas cosas también que mejoramos ahí en todo el departamento de carreteras. Pero el de las tarjetas fue con el primero que comenzamos. Okay. Entonces, pues empezamos a hablar con los bancos con los que tenemos, con los que trabajamos para que nos ofrecieran el servicio, y nos empezaron a ofrecer las terminales punto de venta normales. Y entonces hacíamos pruebas y de repente poner la tarjeta, el PIN, el tiempo que tarda. Okay. Entonces empezamos a ver que podía haber algunas dificultades en las que, si de por sí en algunos momentos hay 2 o 3 carros adelante, sí, y si tenemos a alguien con la tarjeta y empezamos a batallar, entonces íbamos a tener ese problema. Entonces empezamos a trabajar con eso hasta que encontramos un banco que nos ofreciera un servicio que fuera muy ágil y que fuera garantizado de que íbamos a hacerlo de manera rápida. Entonces, por ese tiempo, prácticamente desde el primer día que llegamos a la administración lo comenzamos a trabajar, okay, pero empezamos a hacer pruebas y pruebas y pruebas y cambiar ahora con este, ahora con otro, hasta que logramos estabilizar uno en el que fuera rápido. Recién lo acabamos de anunciar. La verdad es que no recién comenzó a funcionar, o sea, ya lo teníamos probando 2 o 3 meses antes, pero estábamos estabilizándolo para estar garantizados de que el servicio que íbamos a ofrecer lo íbamos a poder sostener. Entonces hoy ya lo tenemos en todas las casetas del estado, ya podemos pagar con tarjeta de débito y crédito. Tuvo un poco que ver también el tema de tecnologías de información que se está dando en este momento. O sea, me refiero a esta otra política pública de Chihuahua Conectado, en donde se está buscando darle internet, pues se podría decir que la mayor parte de los municipios, o tenía más que ver directo con el banco y la información o el trayecto de información entre el banco. Tenía que ver más bien con el banco, software del banco, terminales del banco, con cosas que tuviéramos hacerlo mucho más ágil. Ya todas las casetas desde antes están conectadas todas a internet, todas tienen un muy buen sistema de conexión para que sea en línea y todo eso ya lo teníamos resuelto. Lo que nos faltaba resolver era la otra. Y hay muchas más cosas que hicimos en todo eso. Por ejemplo, el manejo de efectivo, el efectivo que recibimos se lo entregamos al banco directamente en la caseta, ya no corre por cuenta nuestra, es del banco en cuanto lo recibimos. Instalamos un centro de monitoreo aquí, donde podemos verificar por lo menos en 3 puntos. En lo que tú cruzas la caseta, para cuando terminas de cruzar la caseta, ha habido por lo menos 3 puntos en los que se ha verificado quién cruza. Okay. Entonces, y eso no lo percibimos en lo que vemos, pero eso lo tenemos. Tenemos capacidad en cuanto encontramos, en el momento en el que encontramos una inconsistencia, el tipo de vehículo que se registró en el primero de los pasos no corresponde con el monto que se pagó en la caseta, y no corresponde o es diferente con la salida de la caseta, en ese momento se lanza una alerta a un centro de mando que tenemos nosotros aquí, y hay todo un equipo de personas que lo empieza a rastrear y se abren todas las cámaras y empieza a ver qué fue lo que pasó en
en el tramo porque no O correspondía. sea que bien vigilados sí estamos. La verdad es que sí. En ese sentido, digo, siempre se ha sabido, o si no, usted sabe que al inicio de una administración se presenta un plan estatal de desarrollo. Con estos cambios y estas mejoras que se tienen en las finanzas, porque a partir del presupuesto o de las finanzas es de donde se puede ejecutar para todas las dependencias y todas las secretarías, ¿se va a poder cumplir en un porcentaje mayor el plan estatal de desarrollo que tiene la gobernadora Maru Campos? Tenemos que cumplirlo, no es un asunto que veamos a ver si se puede, tenemos que cumplirlo, estamos obligados a eso. La forma en la que tenemos estructurado el presupuesto del Estado, la forma en la que le damos seguimiento, los procedimientos que tenemos establecidos están directamente relacionados a cumplir con el plan estatal. Cualquier suficiencia presupuestal, cualquier gasto que se hace, cualquier autorización de presupuesto no se hace si no está directamente relacionada con alguna actividad en el plan. Seguramente han visto lo que le llamamos la combinación contable, toda la serie de numeritos que son como 52 dígitos que tiene una cuenta contable que lo puedes ver en un oficio de aprobación, la puedes ver en un certificado de ingreso, la puedes ver. Unos dígitos de esos, el que le llamamos nosotros el clasificador programático, está directamente relacionado con una actividad en el plan. De tal manera que cada partida presupuestal está directamente relacionada con una actividad en el plan. Eso nos permite asegurar que todo el recurso que se invierta está directamente relacionado con la ejecución del plan, y hay una metodología de seguimiento y estándares de seguimiento para asegurarnos que vayan avanzando todas las actividades del plan. La que se nos vaya quedando atrás empezamos a empujar a la Secretaría responsable para que le dedique más recursos, para que le dedique más tiempo, para que le dedique más acciones, para poder sacar esas actividades. Tenemos que sacar el plan. Podríamos hablar de muchas cosas, pero nos quedan ya escasos minutos, secretario. ¿Qué podemos esperar para el presupuesto 2024? Antes de empezar esta entrevista me comentabas que el 15 de agosto empezaron ya con el trámite para integrar el presupuesto. ¿Qué podemos esperar este año? Si mal no recuerdo, creo que fue más o menos 90,000 millones de pesos. ¿Qué nos depara para el año 2024? Bueno, tenemos que crecerlo por lo menos en lo que sea la inflación. Ese es el reto mínimo que tenemos, pero es un reto bastante grande. Recordarás, por ejemplo, que hicimos algunos cambios en el presupuesto que presentamos en el 21 para ejercerse en el 22. Sí. Implementamos la ley de derechos, implementamos algunos impuestos nuevos, pero sobre todo hay uno que lo hicimos en total concordancia y acuerdo con todos los líderes empresariales, cámaras empresariales, con todos los actores económicos importantes del Estado, donde acordamos incrementar en un punto porcentual el impuesto sobre nómina. Pasamos la tasa del 3% al 4%, con el compromiso de irla disminuyendo paulatinamente, de tal manera que en el presupuesto del 2023 ya la disminuimos medio punto porcentual, y el compromiso es volverla a disminuir el otro medio punto porcentual para el 2024. Es mayor el reto. Es mayor el reto porque son ingresos que ya no van a estar, y de todas maneras tenemos que volver a crecer el presupuesto sin la aplicación de nuevos impuestos, con incluso la disminución de los impuestos que ya tenemos. Entonces sí, la verdad es que es un reto bastante importante. Dimos un paso muy relevante en estos años. Cada mes de junio de cada año se revisan los coeficientes que se utilizan para la fórmula de distribución de las participaciones federales. Y uno de los parámetros importantes que son en los que podemos incidir, los otros son población, pobreza, número de habitantes, territorio, una serie de parámetros que ya están establecidos en la fórmula, pero en los que podemos incidir es en la generación de recursos propios, de ingresos propios. Este año fuimos el estado que más creció, fuimos de los 3 estados que más crecieron, de tal manera que pudimos arrebatarle a la fórmula de distribución de participaciones un cachito más, y eso es parte de lo que nos ayuda para poder pensar que sí vamos a poder crecer nuestra ley de ingresos este año. Pues nos quedamos con muchos temas, secretario. Sí. Simplemente este es un temazo que nos podría llevar, yo creo que otro programa, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Gracias por la invitación. Al contrario, y te esperamos aquí pronto. Nosotros así vamos a una pausa comercial y regresamos con más entrevistas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 y continuamos con nuestro segmento de entrevista. Damos la bienvenida a Mónica Herrera. Ella es la directora de Desarrollo Humano y de Educación del municipio de Chihuahua, a quien le damos la bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy gracias. Bienvenida aquí. Por primera vez te tenemos aquí en el programa, Mónica. Preguntarte,
bueno, las responsabilidades propias de lo que es desarrollo humano, pero enfocarnos a un tema que ahora sí que sí nos ocupa mucho, chihuahuenses. El presupuesto participativo, se rompió récord de participación y ahora sí que todos estamos esperando el famoso comité a ver si nos aprueban o no nos aprueban el proyecto. ¿Cómo les fue pues con esta recepción y qué es lo que sigue? Mira, muy contentos, como lo hemos mencionado, porque al final de cuentas es un mecanismo de participación social. Si no hubiera participación de los ciudadanos, pues bueno, no tendría mucha razón de ser el presupuesto participativo. Que la gente confíe en el gobierno municipal, que se lleve a cabo todos los años que lo hemos llevado desde el 2019, pues bueno, eso nos habla de cómo ha avanzado poco a poco de la mano ciudadanía y gobierno municipal en este tema del presupuesto participativo. Y bueno, como bien lo menciona, seguimos al tema de la validación, que nosotros esperamos que sean la mayoría de los proyectos, que sean ya cuestiones, sobre todo a lo mejor alguna omisión de no haber anexado alguno de los documentos que habla la convocatoria, los lineamientos o algún ese tipo de cosas. Y que, bueno, la mayoría de los 548 proyectos que fueron inscritos por los ciudadanos puedan pasar a la siguiente etapa aquí en la consulta, que nosotros tenemos planeada que sea más o menos en el mes de noviembre. Hablaste de documentos y esto me acordó ahora sí que de una situación particular. Se debe entregar la documentación, obviamente, pero ¿se puede suplir o llaman a que se sustituya un documento o ya lo que se entregó y se pillan a la gente? Que ya una vez que está cerrada la convocatoria, claro que, bueno, en caso de alguna situación, pues tendría que ser muy en específica y obviamente el comité técnico a lo mejor estudiar cada uno de los casos, pero sí hasta una vez que se cierra la convocatoria es complicado, porque de hecho todo es por un sistema, ahí dentro subimos y bajamos, bueno, los ciudadanos suben o bajan documentos, y bueno, ahorita por ejemplo ya están todos los documentos y cada uno de los folios que estamos enviando nosotros a través de la Dirección de Desarrollo Humano a las diferentes dependencias. Te platico rápido cómo es el proceso. Okay. Como Desarrollo Humano revisamos que estén todos los documentos, nosotros le pedimos, lo enviamos a Propiedad Inmobiliaria, donde ellos nos revisan que sean, sobre todo en el tema de obra pública, que sean terrenos municipales. Por sistema, ellos validan que sean terrenos municipales y nos lo regresa, el sistema nos regresa el folio. Nosotros después, si vemos que es una vialidad, si es un parque, se lo mandamos a Desarrollo Urbano para que chequen si sí, como viene el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, si es una vialidad, qué tipo de vialidad, si es un parque, etcétera. Luego Desarrollo Urbano nos lo palomea, literalmente lo palomea y lo regresa a Desarrollo Humano. Una vez que están esas dos validaciones de estas dos dependencias, ya nosotros, por ejemplo, si es algo de construcción, se lo enviamos a Obras Públicas o se lo enviamos al CUM en caso de una pavimentación o dependiendo de cada uno, si es alumbrado, se lo enviamos a Mantenimiento Urbano. Y ya, bueno, ya empiezan a revisar la cuestión técnica. Por ejemplo, ahorita Desarrollo Humano estamos terminando de hacer esa parte donde ya nosotros estamos enviando a las diferentes dependencias y luego ya nosotros programamos que en una semana ya empecemos a sesionar, sobre todo ya cuando revisemos las cuestiones técnicas. Es que se siente regacho que lo cepillen a uno. Oye, Mónica, en ese sentido se sabe que hubo una participación extraordinaria. ¿Cuántos eran normalmente los proyectos que se recibían y cuántos se recibieron este año? El año pasado fueron 401 proyectos registrados y este año 548. Entonces, y la verdad que aparte con el acompañamiento, no todos, no puedo decir que los 548, porque obviamente la ciudadanía tiene la decisión de probablemente asesorarse con un amigo que sea arquitecto, ingeniero, y a lo mejor no se acerca a las dependencias como Obras Públicas o el CUM, o CEMIC, en este año nos apoyaron ahí la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, y también nos apoyaron estudiantes de arquitectura del Tecnológico de Chihuahua 2. Entonces, pero bueno, entonces, como fue un asesoramiento y como estuvimos acompañados de la mano, pues esperemos que todos los proyectos cumplan con los requisitos que nos marcaba la convocatoria y los lineamientos. Del 100% de proyectos, ¿cuántos más o menos son de obras? ¿O cuántos son, por ejemplo, de que les corresponde a otras áreas? No sé, algún centro que ahí va a incluir, creo que ya las dos vías, ¿no? La parte de construcción, pero también la utilización del mismo centro como tal, que ahí ya le va a corresponder a otra dependencia, pudiera ser cultura, pudiera ser deporte. ¿Como cuántos son más o menos en cuanto a obras? Básicamente, ahora sí que las dos dependencias que tienen más trabajo en esto del presupuesto participativo es Obras Públicas, como bien los mencionas, y también el CUM, porque hay muchos proyectos de pavimentación. Este año, después del primer análisis que hacemos, los conceptos que más nos solicitaron las personas precisamente es pavimentación, es cuestiones de alumbrado. Este año el alumbrado, sobre todo como este año pueden participar fraccionamientos de acceso controlado, hay muchos de esos fraccionamientos que entraron en el tema de iluminación y también en el tema de los parques, de arreglar los parques, porque eran los únicos dos conceptos que podían participar. Y también, bueno, el recuperar el áreas en común, que
que a veces me preguntan, bueno, ¿son parques o unidades deportivas? Fíjate que la mayoría son parques que tienen unidades deportivas y va incluido de manera integral el proyecto. Y bueno, también claro que hay escuelas en menor número que el año anterior. Nosotros pensamos que a lo mejor... Ahí iba para allá. ¿Cuándo se pillan a las escuelas? Digo, se los hemos dicho al alcalde muchas veces, ya se pillan a las escuelas, o sea, abusan, utilizan a los padres de familia, o sea, hacen mañas, son los más cochinos para que les construyan cosas y luego es algo que se va a quedar encerrado. O sea, las escuelas, muchas de ellas van a desaparecer en 10, 15 años y es una inversión que va a quedar ahí. ¿Por qué no se pilló las escuelas? A ver, dime. Mira, es un tema, yo creo que es muy importante para nosotros, para toda la comunidad chihuahuense, que al final de cuentas, vuelvo a lo mismo, es un mecanismo de participación social, ahí hay comunidad y al final de cuentas están las generaciones que vienen y que, bueno, nos siguen a nosotros, Bernardo, Karina, se vienen, y No, que es tenemos mis escuelas ya cerraron, por eso digo, mi escuela del turno vespertino ya cerró, ya no me quedó el matutino. Y bueno, a final de cuentas no es lo único que existe como ese presupuesto participativo, ese es un porcentaje, el 5 o 6%. Sí vienen algunas modificaciones, sobre todo en el tema, lo hemos hecho año con año, a los lineamientos, por ejemplo, no pueden participar después, tienen que esperarse 3 años. Este año, por ejemplo, digo, esto va a estar en la consulta y va a ser una propuesta que nosotros hagamos a la Comisión de Participación Ciudadana, porque la consulta, a diferencia de la convocatoria para recibir proyectos, que eso lo hace una servidora a través de la Dirección de Desarrollo Humano, la convocatoria para lo que es la consulta, que como les comentaba, lo tenemos programado en noviembre, lo hace el ayuntamiento y obviamente que lo plantea la Comisión de Participación Ciudadana que preside Leti Salinas. Bueno, nosotros obviamente hacemos sugerencias. Dentro de las sugerencias, precisamente, y el alcalde lo ha mencionado en varias ocasiones, es que en este año vamos a hacer de que se compita escuela con escuela, para que así, bueno, o sea, la competencia sea entre ellos y sea más equitativa, sobre todo en las colonias de nuestra ciudad. Es que les enseñan muchas mañas a los estudiantes, en serio, el TEC de Chihuahua debería estar vetado por siempre por cochino. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de las escuelas, tienen un proyecto que van a implementar que es referente a mochilas. Sí, útiles. referente a mochilas. Es la primera vez, fíjate, la primera vez en esta ocasión. Esperemos que los siguientes años podamos abarcar más escuelas o más también niveles. En esta ocasión son 179 primarias de las casi un poquito más de 300 que hay en la ciudad. 179 que fueron elegidas. Tengo que agradecer al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación, porque la verdad es que nos apoyaron mucho en esta elección de escuelas. Obviamente lo primordial son en zonas vulnerables, en la zona rural, y también de ahí, por ejemplo, como podíamos, tenemos la capacidad de a lo mejor con los cálculos que teníamos de la cantidad de alumnos, abarcar más escuelas. En datos de la misma Secretaría nos apoyaron en ver temas precisamente de infraestructura en las mismas escuelas, ver las cosas que se necesitaban, y bueno, así fueron electas estas 179 escuelas primarias, para que todos los papás revisen que estén en este listado. Se encuentra en la página del Gobierno Municipal en la parte que es convocatorias, hay un apartado, ahí viene el listado de las 179 escuelas, sino en las redes sociales oficiales, tanto de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación como del Gobierno Municipal. Y bueno, estos útiles son útiles, digamos que lo básico que nos dice el listado de la misma SEP que tienen que tener los paquetes escolares, son todos los niños de estas 179 escuelas, vienen las claves de las escuelas para que no haya alguna confusión en ese mismo listado. Y bueno, decirles que nosotros empezamos con la logística de entrega a partir del mismo lunes. Estamos calculando en nuestra planeación de todo lo que es esta logística, tardarnos a más tardar 2 semanas y media, 3, para más tardar, para que los niños en los primeros días ya tengan todos sus útiles. Y bueno, la entrega va a ser directa, ya platicamos con todos los directores de estos 179 planteles, va a ser directa a la padre, madre o tutor de los niños. Ellos nos van a apoyar en citar, como lo citan cada inicio de clases, y ahí nosotros vamos a estar entregando directamente a los padres, madre o tutor, porque sabemos que a veces los papás pues no pueden ir, ¿verdad? Pero puede ir alguien más por los útiles de los niños. ¿Es igual el paquete que se le entrega a un niño de primero a uno de sexto? No, qué bueno que me preguntes, Karina. Les platico aquí lo que incluye cada uno. Son 2 tipos de paquetes. Primero, obviamente, es primero, segundo y tercero, y luego el de cuarto, quinto y sexto. El de primero tiene pegamento, paquete de 100 hojas, una caja de colores, un sacapuntas, tijeras, un lápiz, un color bicolor, un borrador, 3 cuadernos, una mochila y un lapicero. Y de cuarto, quinto y sexto tiene un pegamento, paquete de 100 hojas, un juego de geometría, una caja de colores, un sacapuntas, unas tijeras, un lápiz, un color bicolor, un borrador, 5 cuadernos, una mochila, una lapicera, una pluma y un marcatexto. O sea que si les van a pedir los profes tal vez un poco más de cuadernos, no sé si son 9, pues ya ahí ya
los Sí, 5. esto está basado en la lista que la SEP tiene de manera pública en sus redes, bueno, en sus diferentes portales. Esto está basado, digo, sabemos que probablemente hay escuelas que algún material extra puedan solicitar, pero bueno, es lo básico que se pide dentro de los útiles a los diferentes niveles de primaria. Pues qué importante que salga hoy, precisamente que es domingo, que mañana estamos a punto de regresar ya a clases, para que lo contemplen. Digo, si no han comprado los útiles, que ya no vayan y los compren hasta que ya adquieran. Ahora, por ejemplo, si yo soy madre de familia y tengo 3 niños en una escuela, ¿les van a dar a los 3 niños o nada más a 2 o a 1? ¿O cómo va a de estar? estos 179 escuelas, de estos 179 planteles, La totalidad. es en la totalidad, de primero a sexto, a todos los niños inscritos en estas escuelas. Volvemos un poquito al tema, digo, porque esto ya me quedó claro, el presupuesto participativo, ¿se escoge en qué momento se vota y cuándo se empieza a ejecutar? Mira, nosotros, como les comentaba, iniciamos el comité técnico a revisar uno de los folios. Tardamos aproximadamente un mes y medio. Nosotros tenemos programado en lo particular enviar a la Comisión de Participación Ciudadana para su análisis y que, bueno, podamos estar en tiempos de poder realizar la consulta la última semana de noviembre. Okay. Obviamente, bueno, dando a conocer a la ciudadanía los pormenores, como los que ahorita les decía, que los detalles de cómo va a ser, cómo se va a votar, cuántos centros va a haber. Estamos ahí estudiando algunas situaciones, sobre todo en experiencia de los años anteriores, para que no sea difícil para el ciudadano que tenga que invertir mucho tiempo para ir a participar en este mecanismo de participación social. Estamos ahorita haciendo estudios y la verdad es que... ¿Cuáles son las propuestas que hay para votar? No, obviamente, pues Por más, el IE, ¿no? La verdad que siempre van a ser, las propuestas siempre va a ser a través del Instituto Estatal Electoral, que hay que agradecer que siempre nos acompañan y precisamente, y a sugerencia de ellos, es que este año lo adelantamos a noviembre para que nos puedan apoyar. Hay que recordar que ellos a partir del siguiente año están enfocados en otro tema, entonces precisamente es para que ellos nos puedan acompañar en este presupuesto participativo 2024. Y bueno, obviamente la sugerencia hasta el mismo instituto es tener mucho más urnas. Estamos haciendo ahí el análisis de la cantidad de centros de consulta, la cantidad de días también, por ejemplo, puede ser, precisamente pues para tener más participación y con la mayor comodidad para el ciudadano. Al final de cuentas, como les decía al principio, es un mecanismo de participación social. Si no hay participación, pues imagínense. No, y Chihuahua, al menos en el estado y en el país, ha sido pionero en este mecanismo y sí, efectivamente se ha ido perfeccionando, pero en serio que las prácticas antidemocráticas, el cuchupo de algunos vecinos son para escribir libros, pero ha permitido el presupuesto participativo hacer obras que quizás nunca se iban a hacer por parte del municipio. ¿Sabes qué? Pero Mónica, se nos acabó el tiempo, Bueno, desafortunadamente, perdón. pero sí, te agradecemos mucho que hayas No, venido a hablar en gracias, serio. Leonardo. No, muchas gracias a ustedes, que bueno, ya se está acabando el fin de semana, pero bueno, que tengan un buen inicio de semana. Todas estas 179 escuelas, iniciamos con repartir estos útiles de mi bolso escolar. Y es así como nosotros llegamos al final de este programa. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos todos los domingos y todos los sábados a través del 44.1, día domingo, 10 de la mañana y 8 de la noche. Y por el 44.2 con un desfase de 2 horas, y le recuerdo que también nos puede ver el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.